Guía completa de cultivo de tomate cherry. Hoy los plantamos en el huerto. Están muy sanos, ¿vale? Siempre hay algunas hojitas que se ponen un poco amarillas, ¿vale? Por la base. No es peligroso, no te preocupes por eso. Y ahora te voy a dar los consejos que van desde el episodio 1, que los sembramos y te enseñé un poquito los planteles así, a cuando se te van poniendo ya así y los tienes que plantar irremediablemente, ¿vale? ¿Cuál es el problema del tomate? En esta fase de cultivo, si el tomate en plantel se te deshidrata y lo notas que se te agachan las hojas, es que se han roto vasos vasculares de hidratación de la planta. Entonces eso, en el momento que tú riegas, vuelve a levantarse, pero todo el tejido vascular de la plantita se afecta. ¿Qué te va a pasar seguramente? ¿Cuál es la parte inmediata de que pase eso? Muchas veces ya hay inicios de floración. Mira, recuerda que estos tomates son de mata baja. Aquí, como puedes ver, aquí ya hay una florecita. Esa florecita, seguramente, si yo esto no lo hubiera regado de forma correcta, se hubiera abortado, ¿vale? Hubiéramos tenido un problema enorme de las primeras flores que tienen que salirte en la planta. Otro punto importante, mis cherries son de mata baja. No es un cherry que te crezca 2 metros, 3 metros, incluso 4 metros de planta. Es una planta que se queda como de 1,20 m, 1,50 m como mucho. Puedes ver que yo tengo dos plantados, mira, son los cherries, ¿vale? Los que sembramos, aquí tiene la CH de cherry. Tengo dos en la misma maceta y haciendo un vídeo que no se va a cortar apenas mientras te lo enseño, voy a enseñarte cómo plantarlos, ¿vale? El primer punto muy importante, que no sea un día en el que haciendo mucho calor tú plantes todo esto a las 2 de la tarde, porque de 1, 2, 3, 4 y 5 de la tarde el calor es muy fuerte y la planta, cuando tú la estás regando, sí puedes echarle un buen riego, pero puedes tener problemas de deshidratación que afecten a la viabilidad de lo que es la plantación, ¿vale? Tenemos un día que mira qué niebla tenemos hoy, mira qué nieblaza, un día de niebla de Vigo, muy típico. Punto número 1 es ese, el día que sea nubladito o hazlo a última hora de la tarde cuando se esté poniendo para que tu riego quede mucho tiempo en la tierra y que no sea que tú riegues y el calor haga que se evapore mucha agua, ¿vale? Le va a sentar muy bien a la planta si se le queda esa humedad residual. Punto número 2, sin parar mucho el vídeo, ya te digo, abono. Hay que abonar muchísimo los cultivos como tomate y pimiento. Si no los abonas tienen carencias y la planta da la impresión de estar sana, pero la planta lo que hace es intentar como sea formar hojas y si ya puede en el futuro formar flores y fruto. Si no abonas tienes un problema. ¿Qué abono voy a utilizar yo? En este caso no voy a utilizar humus de lombriz, que siempre te digo que me gusta mucho. Voy a utilizar compost y el compost que yo tengo, si te voy a fijar aquí, es un compost que tiene conchas o cáscaras de mejillones. Mira, esto que ves aquí es una cascarita o concha de mejillón. El mejillón en la cáscara tiene calcio en forma de carbonato cálcico. ¿Cuánto hay que echar? Bastante, mira. En el momento de la plantación, 1 o 2 puñados a 2 manos en el agujero de plantación, ¿vale? Es importantísimo que tengas la constancia de que un tomate es una planta muy demandante de nutrientes en el suelo. Si tú solo haces el abonado en este momento, en los 2 agujeros de plantación, porque voy a poner 2, ¿vale? Fíjate, a 2 manos son aproximadamente 2,5 puñados para cada planta. Ahí, este resto por aquí y este resto por aquí. Ahora te lo enseño, ¿eh? Si yo solo abono ahora y luego me olvido, simplemente voy regando la planta, la voy entutorando y ya está, voy a tener problemas de abonado y fertilización de la planta. Va a tener carencias y va a ser más propensa a los daños por hongos, mildiu, oidio, alternaria, botrytis, tizón. Los daños que vemos en las plantas por hongos no es que ataquen hongos, es que el hongo ya atacó, pero está formando heridas. Nosotros vemos las heridas de los hongos, no vemos los hongos, ¿vale? Ten en cuenta esto. En una misma maceta puedes tener 2 planteles de tomate, ¿vale? Mira, mi consejo es que las hojitas de abajo las retires, porque vamos a enterrar parte del tallo, por lo siguiente que vas a ver ahora. Mira, retiro hoja, 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 más hojas, y estas de aquí también las voy a retirar, estas de aquí más aquí. Ahí está. Mira. Estos pelitos que ves aquí de la tomatera son futuras raíces cuando están bajo tierra. O sea, si yo ahora la tierra la subo desde aquí hasta aquí, todo esto de aquí va a formar un montón de tejido radicular. No es que te venga bien que lo entierres, es que tienes que enterrar esa parte de la tomatera, con lo cual los 2 cotiledones fuera, que a la mínima se te van a ir poniendo amarillos y ya está. Pero yo siempre recomiendo que unas cuantas hojitas de la parte baja las retires. ¿Cómo separar las plantas cuando los tienes así en la misma maceta? Sin miedo a ninguno, mira, es muy fácil, fíjate.
Las raíces se van a ir separando, siempre se van a romper algunas, pero no es un drama. Mira cómo se desgaja. Y las raíces van a quedar un poquito expuestas, pero no es ningún problema, ¿eh? Mira, queda prácticamente como si esto lo hubiera sacado de un semillerito. Como te digo, tienes que enterrar hasta aquí la tomatera, ¿vale? Entonces, mira, acompáñame. Te sorprenderá, como en sorpresa, sorpresa. Mira, ahí tengo el agujero. Yo lo que hago es mezclar este compost con un poco de la tierra. Y la tomatera, si te fijas, en lugar de quedarse a esta altura, se va a quedar a esta altura. Fíjate, ahí está. Acercamos toda esta parte, quitamos un poquito de estas hierbas para que no me compitan después con la tomatera. Y ahí está. Te recomiendo que le hagas una especie de anillito así a la tomatera para que en el momento del riego siempre se le tienda a acumular un poquito de agua en esta parte, ¿vale? Eso sí, te voy a dar unos consejos de cómo regar tomateras, que espero que sigas, te los doy ahora, porque uno de los motivos más importantes de que haya podredumbre a picar en el tomate es por regar solo cerquita de lo que es la tomatera, y no, hay que regar también por todo el perímetro. Fíjate, esta hojita está como muy a la par de lo que es la altura de la tierra, se la quito. No te preocupes por la herida, si haces el corte limpio no pasa nada. Y ahora arrimo la tierra. Arrimo. Estas tomateras de mata baja no tienen tanta imperiosa necesidad de que las entutores, pero yo las voy a entutorar. Vamos a poner un poquito de gran angular, ahora que tengo una cámara que me lo permite, para que me veas. Ahí está, fíjate. Lo del tutor. Los tutores que yo tengo son los del año pasado. Mira, están impecables. Mira. Desde la parte más de delante, todo hacia aquí, están impecables. Recuerda que eran de acero galvanizado, una compra para toda la vida. Pegadito a la planta, no te preocupes porque no vas a dañar las raíces, ¿vale? Podrías cortar alguna raíz, pero no pasa nada. Tú entierras lo máximo que puedas. Si cumplen lo que prometen de no crecer más de 1,20 m, no se me va a levantar más de esto. ¿Y ahora qué haces? Ahora lo que tienes que hacer con este sistema de espiral es ir intentando meter la tomatera alrededor de lo que es la espiral en todo su crecimiento, ¿vale? Yo ahora le hago así. Entonces, la propia espiral ya es lo que ata el tomate. No tengo que atar el tomate porque la espiral ya lo va como abrazando en su crecimiento. Fíjate, el tomate es como que el tomate abraza, o se deja abrazar más bien, por todo el entutorado, ¿vale? Y ahora te voy a decir lo primero que tienes que hacer, que es echar un muy buen riego. Una tomatera de esta edad, de este crecimiento tan pequeñito, no tiene una capacidad de desarrollar raíces por ahora que le permitan estar bebiendo de forma muy fácil, ¿vale? Por lo tanto, a mí me gusta regar todas las mañanas, especialmente si no anuncian lluvias. Echamos un primer riego y dejamos que el primero se absorba. Y vamos con la segunda parte, con el segundo tomate, y hacemos lo mismo. Este riego es importantísimo porque date cuenta, lo enterramos bastante y abajo metimos el compost. El abono está abajo y necesitamos que el agua que eches aquí llegue hasta abajo, ¿vale? Si solo riegas de forma superficial, si tu tierra está muy pobre, es aconsejable incluso que cuando hagas el agujero de plantación eches un primer riego, pongas el abono, pongas la tomatera y luego vuelvas a regar otra vez por encima, o sea, que regaras como en dos momentos, antes de plantar y después de plantar. Así la hidratación de abajo atrae al agua que echas por arriba, ¿vale? Consejo que te doy, sobre todo si tu tierra es muy pesada, muy arcillosa, una que no drena bien el agua, ¿vale? Ya se han bajado los dos charquitos de agua y ahora sí, ahora ya sin miedo, ya riego de forma abundante. Fertilizantes para tomateras. Bien, tienes en el canal bastantes, ¿vale? Tienes en el canal bastantes. El primero y el más importante, ahora, el purín de ortigas, porque necesitamos que la planta crezca a tope, que crezca a tope con muchísima fuerza. Con el purín es muy nitrogenado el purín y le va a hacer que crezca muchísimo, ¿vale? Es el primero. El fertilizante líquido de aloe vera. Pencas, hojas de aloe, las trituras, una hoja o dos hojas en 5 litros de agua y con eso, sin quitar la piel ni nada, trituras las hojas y riegas. Eso le aporta muchísimo calcio, saponinas, nutrientes, un montón de cosas que la tomatera y sobre todo los cultivos de verano lo agradecen muchísimo. Pero ten en cuenta, necesitas aportarle de vez en cuando compost y humus de lombriz aquí,
un puñadito mínimo una vez al mes. Y cuando la planta ya es grande, y sobre todo cuando empiezas a ver que hay frutos, no un puñadito, 2 o 3 o 4, una vez al mes mínimo, ¿vale? Yo en maceta te recomendaría que lo tengas regado todas las mañanas, para no correr el riesgo de que se te deshidrate. Los cherries que son de crecimiento muy alto, hay que deschuponarlos. O yo te recomiendo que al principio les quites los chupones para que empiecen a crecer para arriba a tope. Los que son de mata baja, no hace falta quitarle los chupones, porque es una planta que su crecimiento es muy contenido, ¿vale? Se va a quedar así y lo va a producir todo como en la mata baja. Este es el episodio 2 y el episodio 3 va a tener que ver con la fertilización y los abonados que hay que hacerle a mitad de cultivo, con las plagas y los hongos que pueden aparecer a mitad de cultivo y los problemas que podemos encontrarnos. A veces un poquito de podredumbre apical, porque incluso los cherries a veces se ve que aunque el tomate es muy pequeñito, el culete marrón, ¿vale? Puede pasarte, sobre todo si no riegas bien. Y luego el episodio 4 va a ser cosecha y disfrute, porque como no vamos a utilizar ni un pesticida tóxico, ni nada que tenga plazo de seguridad, los cherries que cultives, como los cultivo yo en esta guía, te los puedes comer como si fueran uvas directamente de la planta, que es uno de los mayores placeres que hay, comerte un cherry bien maduro directamente de la planta, ¿vale? Saben completamente diferentes de los de supermercado. Te dejo claro la guía completa aquí. Todos los episodios van a estarte saliendo ahí en orden, ¿vale? Y aquí pues te sale el botón de suscribirte al canal, que es gratis, no te cuesta nada, y nos vemos en el siguiente vídeo.